con Agustino Yarzún, Hechos Paranormales, en el trasnoche de la radio. 12 de la mañana con 12 minutos y ya. Agustino Yarzún, un gusto tremendo saludarte. No nos habíamos tenido la oportunidad de compartir al aire y bueno, estás como parte también de estos trasnoches. ¿Cómo te va? Bien, gracias Gonzalo. Igual un gusto poder compartir contigo. No nos había tocado coincidir nunca, ¿eh? Todo No, el tiempo que pues. llevo acá. Es la primera vez que nos va a tocar hacer un programa juntos. Así es. Bueno, Oye, para mí es bueno. un privilegio, muy halagado de estar compartiendo contigo en esta madrugada, Agustín. Hoy con un tema bien particular, ¿eh? Sí, pues así es, los evangelios apócrifos. ¿Has leído la Biblia alguna vez, Gonzalo? ¿Estás relacionado con eso? Muy poco, tengo que ser sincero, muy poco. Pero Mira, cuéntanos un poquito para entrar en el tema, a ver. mira, antes de eso voy a mandar unos saludos. ¿Ya? Porque, bueno, antes de entrar de lleno en el tema, hace tiempo yo publiqué un libro, ahora tengo unas copias disponibles del libro, acá lo tengo, no sé si voy a hacer publicidad antes que Ya, me dale digan que no. nomás, pues. Historias paranormales y otros sucesos extraños. Es un libro que escribí hace unos años y bueno, quien lo quiera conseguir, quien quiera adquirir una copia, me escribe por Facebook, Paranormal Austral, me busca y me manda un mensaje. El valor es de 11.000. Ya, Trae no hay un problema. marcador de página, ya lo envío por Chile Express, ahí se paga el envío, si quiere retirar en sucursal y tiene que pagar el envío, pero Oye, se paga igual el envío. muy bien, ningún problema. Yo tengo un amigo que también escribió un libro, que se agotó. Se agotó de tanto tratar de venderlo, porque no le fue ni una copia, pobre gallo. Pero no, espero que a ti te vaya mejor, Agustín, por lo menos. No, a mí me está yendo bien, mira, me han comprado varios libros, voy a mandar unos saludos. Espectacular. La gente que me compró los libros, les agradezco porque, claro, yo puedo escribir, pero la gente tiene que consumir esto y le ha ido bastante bien. Saludos para Bélgica Leiva, Alejandro Osorio, Yerko Yamet, Fernando Rivero, Rafael Cárdenas, Cristian Mesa, David Carvajal, Jocelyn Miranda, León F. Kennedy, Edgardo Silva, Camilo Osorio, Pablo Ortiz, Jessica Salas, Claudio Manríquez, alias Cassius Caníbal, ¿Ya? Jaime Urrea y Juan Pablo Lave. Saludos para todos ellos en especial, afectuosamente, que fueron los primeros compradores de estas copias, Bueno. de esta no segunda fueron reimpresión del libro. pocos, pero muy bien, Agustín. Yo algún día escribiré un libro. Sí. Y plantaré un árbol y tendré un hijo. Eso como son todos los proyectos. Oye, Agustín, claro, espérame un poquito, déjame anunciar también porque quiero invitar a nuestros auditores a que participen a través del WhatsApp, el más 569-9207-888, pero además estamos emitiendo por biobiotv.cl y en particular por el Facebook de TV Bio Bio. Así lo buscan en Facebook y estamos también emitiendo la señal por Facebook Watch para que nos puedan ver en vivo también, y ahí en la caja de comentarios pueden escribir sus mensajes y poner sus comentarios ahí también para que todos participemos esta noche. Esa es la idea, de que el público interactúe también con esto, a ver si le parece o no le parece el tema, si les interesa el libro, lo retiro, me hago publicidad solo, ahí para Paranormal Austral, busquen en Facebook, mandan un mensaje. Pero y por podemos favor hacer negocio. Por supuesto. Bueno, vamos con el tema que nos convoca. Ya se nos viene Semana Santa y siempre ha sido tema de debate, tema de conversación. La Biblia, la vida de Jesucristo y varias cosas en torno a esto que es tan misterioso, porque alguna vez puede que nos hayamos preguntado por qué en la Biblia hay tan pocas versiones, o quién redactó la Biblia, cómo se hizo, en base a qué, cómo se seleccionaron los textos. Hay un debate en torno a eso. Ya según el Concilio de Trento, ahí donde se definió, se juntaron, según el Concilio Vaticano, se juntaron los que sabían y definieron ciertos aspectos de esto queda, esto no queda, esto se saca. Y después, con los años, se empezaron a descubrir una serie de textos que son estos evangelios apócrifos. Sin embargo, si bien tienen el nombre de algunos de los apóstoles de Jesucristo, en realidad los evangelios apócrifos son más de 50 textos que han sido encontrados desde hace muchos años. Ya entre los que más destacan, por ejemplo, está el Evangelio según San Judas Iscariote, el protoevangelio del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, perdón, y así muchos otros que vamos a ir conversando que son bastante interesantes. Pero ahora, se dice que estos quedaron fuera porque en realidad al Papa de la época, cuando se redactó, se dijo ya esto es lo que queda finalmente como texto unificado, no le gustó, al parecer, según lo que se cuenta, ya que había ciertos aspectos o ciertas cosas que no se coincidían. Esto es lo que cuenta la historia, reitero, no se coincidían con lo que contaban los demás apóstoles.
Por ejemplo, en algunos textos apócrifos se menciona que Jesús tuvo más hermanos, que Jesús tuvo familia, que Jesús tuvo un hijo, que tuvo una relación sentimental con María Magdalena. Se menciona que Jesús también estuvo en los infiernos, Ujú. y así muchos otros eventos o cosas que suelen no contarse, o que no aparecen por sí en la Biblia. Ya, lo que Ya. estamos viendo, las imágenes corresponden o se corresponden con algunos de los fragmentos que han sido encontrados, porque tampoco es que se encuentren íntegramente, ¿ya? Claro, Se han claro, pero también descubierto. la calidad porque los años hacen lo suyo en este material, entonces claro, también se entiende que puedan haber solamente fragmentos o pedazos de un material que me atrevería a decir no es papel propiamente tal, ¿ah? No, para nada. O sea, imagínate, son textos que están escritos antes. Tienen más de 2000 años estos textos, así Imagínate, que claro. papel o cualquier cosa en lo que pudieron escribir, escribieron. De hecho, hay textos apócrifos que son del siglo II antes de Cristo que hablan del Antiguo Testamento y cuentan algunas cosas o algunas leves variaciones respecto de las apreciaciones que hay. Por ejemplo, se dice que hay un texto apócrifo que está escrito sobre el diluvio, que está escrito en primera persona y que al parecer fue escrito por Noé, porque todo lo que relata ese texto, ya, referente al diluvio, está escrito en primera persona de alguien que efectivamente al parecer estuvo en el arca, y se señala que al parecer esa persona que estuvo, que escribió este texto apócrifo, que apócrifo en realidad antiguamente significaba secreto y después ya fue adquiriendo otra terminología, otro concepto, Ujú. que en este caso ya está más relacionado con que es algo que no es auténtico o que no se puede probar autenticidad. Y en este Ya. texto que te digo yo que habla sobre Noé, Ujú. al parecer Noé es quien escribe esto en primera persona y relata cómo fue el tema del diluvio, cuando Dios habló con él, le pidió que construya el arca. Y lo único que cambia es que en la Biblia aparece que Noé realiza una ofrenda a Dios al momento que ha frenado, que ha parado la lluvia. Ujú. Y en la versión apócrifa se señala que en realidad él hace la ofrenda cuando todavía no paraba esto, ya que él comienza a prepararse desde mucho antes para ya tener la ofrenda lista al momento de que esto haya calmado. Esa es una variación que tiene. En sí el texto sustancialmente se coincide con el que aparece en la Biblia. Pero hay otros, como te decía, Ajá. que en realidad no tienen relación alguna o son muy distintos a lo que aparece en la Biblia. Ya. Ah, mira. Por ejemplo, A ver. eh, perdón, Salud. gracias. Estás solo, ¿cierto? Me El imagino, Evangelio estás de... solo ahí. Sí, Ah, no. ya, muy bien. Porque si Sí, estáis sí, sin mira. mascarilla ya me está dando ataque ya. No, 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 no. Ya, muy bien. Mira, el Evangelio de San Judas tal vez es el más polémico, porque todos tenemos la figura de que Judas, todos tenemos concebido la figura que Judas es el traidor, ¿no es cierto?, quien vende a Jesucristo a los romanos, quien lo acusa. Pero el Evangelio que supuestamente está escrito o está inspirado en la figura de Judas Iscariote, porque hay que señalar que hay, aparte de los 4 evangelios que conocemos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Ujú. existirían otros 7 evangelios que también fueron escritos por, obviamente, los otros 7 apóstoles de Jesús. Ya. Tenemos el Evangelio según Felipe, según Tomás, según Bartolomé, según Andrés, según San Judas Iscariote, según Ujú. Judas Iscariote, perdón, según Simón y según Jacobo. Ya. Esos serían otros 7 evangelios que están escritos, que son apócrifos, es decir, que no se ha probado la autenticidad que tienen estos textos, pero que están ahí, que aparecen, que alguien Agustín, los escribió. eso mismo te iba a consultar. Reiteremos el concepto de apócrifos. ¿Por qué este término? Que hay varios auditores que todavía Mira, no les queda muy claro. mira, apócrifo primeramente significaba que era un texto secreto, que era algo que no era conocido, no estaba decodificado. Con el tiempo, el concepto de apócrifo fue cambiando a algo más relacionado con que este texto no puede probarse, no es auténtico, es inauténtico, Ya. no se puede probar. Fue cambiando. Primeramente apócrifo era algo secreto, después cambió a algo que no se puede probar o demostrar autenticidad respecto del mismo. Están todos estos textos, pero no se sabe si realmente fueron escritos por quienes se dice que fueron escritos. ¿Por Ya. qué? Porque no hay ninguna prueba y lo que cuentan difiere mucho, o hay muchas cosas en las cuales difiere con los evangelios que finalmente aparecen en la Biblia. Como te Ujú. decía, el más polémico es el de Judas Iscariote, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que se presenta ahí? Que Judas en realidad no traicionó a Jesús, sino que según su evangelio,
sino que en realidad Jesús le dijo, le pidió que hiciera las cosas que hizo, porque era lo que tenía que pasar. Y Judas en realidad no quiso hacer esto jamás, según el Evangelio, reitero, pero como Jesús se lo pide, finalmente él realiza estas acciones. Eso señala que Jesús, su discípulo más apreciado, era precisamente Judas Iscariote, porque era el único que realmente entendía la misión de Jesús en la tierra. Ya lo colocaba como una figura, o tal vez como un elemento, o como uno de sus mejores elementos dentro de los discípulos que él tenía. Ya. Y eso ha generado polémica, porque todos, la figura que tenemos, todos, respecto de Judas Iscariote, es que, reitero, es el traidor. Ya él Claro. acusó, él vendió a Jesús, pero según el Evangelio, según Judas Iscariote, perdón, Ujú. estaríamos hablando de que en realidad él no es ningún traidor, sino que él estaba actuando porque le pidieron que haga esas cosas. Eso es lo que plantea, está haciéndole tal vez un limpiado de Fue imagen instado a a eso. lo que nosotros conocemos. O sea, ¿Perdón? fue instado a eso, no sería el autor intelectual, sino que solamente Exacto. actuó. Y eso, claro, iría en contra de toda la historia, porque, o sea, a ver, incluso para quienes no somos, como yo te lo decía al inicio, nunca he leído especialmente la Biblia así a fondo, pero toda la historia que nos han enseñado nuestros padres en el colegio, en algún momento si estuvimos en un colegio religioso, hemos ido a misa o que alguna vez nos preparamos para la primera comunión, siempre nos dijeron que Judas es el traidor y hasta hay material hasta para chistes respecto al tema Sí, po. de la traición de Judas. ¿Sí? Y ahora con este apócrifo que dice eso, como que de ser comprobado, imagínate, cambiaría toda la historia respecto a ese tema. Que ese es el problema, que si esto se llega a comprobar algún día que es real, claro, cambia toda la historia, toda la percepción que se tiene respecto a lo que es la Biblia. Ahora, si nos podemos a pensar también, es claro, se critica la autenticidad de estos textos, pero si quisiésemos ser más quisquillosos en este sentido, eh, tampoco podríamos comprobar la autenticidad de los primeros textos que aparecen en la Biblia, porque también son atribuidos a apóstoles. ¿Ya? Y se reconocen oficialmente como que fueron escritos por esos apóstoles. Sin embargo, hay otros textos, otros 7 textos, que también se señala fueron escritos por apóstoles, pero se reniega un poco de ellos. Se dice que no, que en realidad no se puede comprobar que los escribieron ellos, pero es por el hecho de que cuentan cosas que en realidad en la Biblia no aparecen antes, o no se mencionan, o son versiones muy diferentes a sucesos que ocurrieron, o que se presentan en la Biblia, y aquí les cambian un poco la versión, como sucede con Judas. Por ejemplo, hay otro evangelio que se llama Protoevangelio de Santiago, que nos ¿Ya? cuenta otras cosas respecto a la Virgen María, San José y Jesús. ¿Qué es lo que pasa acá? Que se dice que en realidad José, el esposo de María, en realidad él había enviudado recientemente, según el Protoevangelio de Santiago, ¿Ya? y se le habría encargado que cuide a María durante un tiempo. No se habrían casado, según este protoevangelio apócrifo. Ellos no habrían sido matrimonio, sino que le habrían dicho a José, porque José ya era una persona de edad avanzada en comparación con la Virgen María. Claro. Y se dice que a él le encargaron su cuidado y su educación, porque al parecer María tenía ciertos problemas y necesitaba la ayuda de alguien. Entonces le pidieron a José que la cuide, no que se case con ella. Eso es Claro. lo que cuenta el protoevangelio de Santiago. Y de ahí podría también unirse a lo que conocemos en la historia, que en el fondo también José no habría sido, comía el padre biológico de Jesús, porque la Exacto. Virgen María, tal cual lo dice, virgen, fue, concibió a Jesús a través del arcángel Gabriel. Exacto, de hecho, el protoevangelio defiende esa idea ¿Ya? de que la Virgen María concibió a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Defiende esa idea y también señala que José no es el padre de Jesús, sino que y ni siquiera es algo directamente de María, porque le pidieron que se haga cargo de María durante un tiempo y durante este tiempo se desarrollan estos eventos. ¿Ya? También se menciona a los padres de María, porque en la Biblia, al parecer, yo no he leído la Biblia tampoco detenidamente, pero al parecer no aparecen los nombres de los padres de María, pero aquí en este protoevangelio sí aparecen, se llamarían Joaquín y Ana, esos serían los nombres de los Joaquín y padres de Ana. María, Oye, así Agustín, se habrían llamado. y este tipo de documentos, estos apócrifos que podrían eventualmente cambiar toda la historia en cuanto a la religión se refiere, principalmente también todo lo que la creencia que hay históricamente a nivel mundial, han sido, por ejemplo, presentados, estudiados, por ejemplo, no sé, por el Vaticano, por ejemplo. Sí, de hecho,
El Vaticano tiene en su poder algunos de estos textos, si no es que todos, pero sí tiene varios de estos textos en su poder porque los tienen que estudiar y definir si realmente se coinciden o no coinciden con la historia oficial que existe en la Biblia. ¿Por qué? Ujú. Porque es extraño, es difícil encontrar, o sea, primeramente es extraño encontrarte con textos mucho tiempo después en buenas condiciones. Hay textos que sí están en buenas condiciones, otros de los cuales quedan unos cuantos pedacitos, como vemos en las imágenes. Claro. Pero sí, la Biblia los estudia y ve si realmente coincide o no coincide, o sea, el Vaticano, perdón, los Ujú. estudia, analiza las características para probar si coincide primeramente la versión y también si coincide la data. ¿Por qué? Porque muchos de estos textos también están acusados de ser falsos, de que se escribieron en tiempos modernos utilizando lenguaje antiguo y Mm. con técnicas antiguas también, y que han sido falseados. Se Y, han demostrado que algunos en realidad parece que no coinciden tanto con la época, pero otros que sí son muy antiguos. y esos, esas conclusiones, ¿en base a qué se pueden, en qué se basan en el fondo? Porque, a ver, yo hablaba, no sé, coloquialmente, del tipo de papel. Obviamente era un elemento mucho Ujú. más primitivo que el papel que actualmente conocemos, porque el proceso de la celulosa y todo eso es algo moderno. Pero podemos hablar, por ejemplo, de papiros que en esa época eran comúnmente Exacto. utilizados. Ahora, ese tipo de variables son las que se estudian para que, por ejemplo, en este caso el Vaticano diga, esto puede ser falso, esto puede ser verdadero, el nivel de conservación, el nivel de material, la escritura. De hecho, sí, pues se ve ya primeramente en qué material está escrito. Si está escrito en papel, obviamente es un texto moderno. Si está escrito en Ujú. papiros, como la mayoría está así, sí, pues efectivamente ya tienes un antecedente de que es algo que probablemente se escribió hace mucho tiempo. Sin embargo, puedes haberlo escrito ahora y haberlo pasado por un proceso de aviejarlo, Ujú. hacerlo que se vea más antiguo, pero también tiene que pasar por pruebas de carbono 14 para probar, determinar en qué siglo aproximadamente fueron escritos. La Ujú. mayoría de estos textos fue escrito posteriormente, casi 2 siglos posterior a la crucifixión, a la muerte de Jesucristo. No fueron Después. escritos en el mismo tiempo, o sea, tuvo que pasar mucho tiempo para que fuesen escritos, se haya llegado a determinar eso. Ujú. Hay unos que son mucho más antiguos al nacimiento de Jesucristo, que ahí sí ya podríamos hablar de que son textos eh, originales, textos reales que fueron escritos antes de que pase todo esto y que hacen referencia al Antiguo Testamento. Sin embargo, muchos de estos eh, textos apócrifos que hacen referencia al Nuevo Testamento, en realidad serían textos que se escribieron mucho tiempo después a los eventos que se narran. Es decir, entra la duda de si realmente lo escribió un apóstol, no lo escribió, lo inventó alguien por ahí, le dijo, ya le voy a poner que esto lo escribió Felipe, o que lo escribió Santiago, o que lo escribió cualquiera de los otros apóstoles. Ya se tiene esa duda. Si bien son textos muy, muy antiguos, no son tan antiguos como para decir que sí, en realidad son textos reales. Y ahí también entra la duda de que quién lo escribió, porque algunos textos, en cuanto al lenguaje que utilizan, difieren unos de otros. Dentro de un mismo escrito, parece que fuesen escritos por varias personas en vez de un solo autor. Y ahí también Ujú. entra la duda, ¿quién escribió esto? ¿Que lo escribió algún seguidor? ¿Lo escribió algún feligrés? ¿Lo escribió algún seguidor de estos apóstoles que decidió tomar nota y después entre varios fueron escribiendo lo que recordaban? Ahí también entra la duda. Pero eh, lo que más extraño es en esto es que cuentan versiones muy distintas unas de otras, porque los evangelios que conocemos entre sí se relacionan y cuentan más o menos una misma historia. Sin embargo, estos Ujú. cuentan cosas muy distintas unos de otros, Ujú. pero se considera o se estudian también porque cuentan algo que al parecer no aparece en la Biblia, pero que tiene ciertas cosas que parecen indicar que sí existieron. Oye, mira, Agustín, antes de hacer el corte te quiero señalar dos mensajes que nos han escrito auditores y que coinciden y citan, por ejemplo, el libro de Enoch. Dice, es tan extraño como señalan los documentales de ciencia especulativa, por ejemplo, el History Channel, que también se Ujú. han hecho documentales sobre el tema. Cristian también nos escribe y dice, me llama la atención el libro de Enoch nuevamente y su conexión también que muestra con los extraterrestres, pero además dice, aparte de los evangelios faltantes, está el problema de la traducción que eventualmente ha También. perdido su sentido. Se pregunta, ¿esos evangelios apócrifos tendrá que ver con evangelios derechamente agnósticos? De hecho, sí, muchos de ellos, más de 55, pero se parece que cerca de 50 son agnósticos. Y ahí Ujú. también entra la duda de quién, de la relevancia que pueden llegar a tener o desde la perspectiva que ellos están ofreciendo. También se logra determinar eso.
que la forma en que están escritos, las cosas que los cuentan, cómo las cuentan también, entra a generar esas dudas. Y respecto de lo que decían también, claro, en la Biblia se hace mención a algunos eventos que uno pudiese relacionar con civilizaciones extraterrestres, y en los textos apócrifos y en otros textos que están perdidos y se consideran parte del canon, digámoslo así, bíblico, también se hace referencia a civilizaciones antiguas, a gigantes y a otros seres que de repente se dejó de hablar de eso y no se sabe por qué. Y esos textos también parece que están perdidos y necesitan ser estudiados. En torno a la Biblia, esto hay muchas cosas que explorar todavía. Claro que sí. Agustín, te pido un par de minutos para que hagamos el corte correspondiente a esta media hora, pero vamos a seguir conversando luego del corte, ¿te parece? Sí, pues no hay problema. Ya pues, nosotros vamos a parar un momento, los invitamos a que sigan, por supuesto, comunicándose con nosotros a través del más 569-9200-7888, que es nuestro WhatsApp, también nuestra línea gratuita, el 800-810-810, y nuestro Twitter, @BioBio, pueden participar, por supuesto, activamente en este trasnoche, el trasnoche de la radio que hacemos en vivo hasta las 6 de la mañana. No se muevan. Volvemos con Agustín Oyarzún, que gentilmente nos ha esperado luego de este corte, y le pido desde ya las excusas, les ofrezco las excusas a nuestros auditores que nos están viendo por Facebook, porque mientras estábamos en música, por Facebook pusimos promociones, porque tú sabes que Facebook baja si ponía una canción, pues, por el tema de los derechos, y está un tema el asunto, pero ya estamos con Agustín ahí de vuelta. Agustín. Gonzalo, bueno, sigamos conversando entonces de Sí, esto. Estaba leyendo unos comentarios ahí en Facebook y claro, tienes razón, tú pones música con copyright y se baja al tiro la transmisión, así que hay que tener cuidado con eso. Exactamente. Facebook es un poco sensible con el Demasiado tema del copyright. sensible. Sí, por eso nosotros tenemos señales distintivas diversas, entonces tiramos otra cosita mientras sonaba Toto de África por la señal de aire de la radio. Así es que ahí estamos entonces. Agustín, bueno, leíste mensajes de Facebook, yo también estaba revisando acá la caja de comentarios a propósito de Cristian Garrido también, que nos había escrito a través del WhatsApp de la radio, y han llegado una cantidad de mensajes, están todos fascinados con el tema, Agustín. Te aprovecho de extender las felicitaciones que te envían varios auditores, entre ellos Leo Heller, dice, amigo tuyo además, dice. Sí, Leo, un saludo por Leo. Oye, Leo está invitado a la sección, hay que confirmar un día, pues estoy esperando que me confirme. Ni un problema. Aquí vamos a estar varios días cubriendo el Mauro, así que cualquier cosa, ni un problema. Ah, ya, bacán. No, y mira, me dice, hay varios libros de cómo lo han usado las Biblias, pero hay que recordar que el mismo Vaticano está modificando la Biblia cada cierto tiempo. También en el año 1610 en la Biblia salía que Jesús era hijo de Lucifer, wow, ya que se le consideraba que era el portador de la luz del conocimiento. Como luciferista, dice, también debo estudiar estos temas. Buen programa. ¿Existen los luciferistas, Agustín? Claro, como dicen los adoradores de Lucifer, quienes siguen la doctrina de las creencias, pero bueno, nosotros asociamos a Lucifer en realidad con algo, con Satán, demonio, etcétera. Pero hay que hacer una diferenciación ahí, no son todos sinónimos, no es que hablamos del diablo y el diablo sea uno o el demonio, sino que existen diferentes con diferentes nombres. Y claro, Lucifer es uno de los ángeles caídos, es una tradición cristiana. El portador de la luz, que se intentó revelar, se trae toda una historia de fondo, que él tenía otras creencias y planteaba otra forma de desarrollo. Había cosas en las cuales él estaba en desacuerdo con Dios, con su creador, y que él planteaba o quería hacer otras cosas, quería igualar a Dios en ese sentido, y por eso también es castigado y es despojado y enviado a otro lugar. Pero sí se puede hacer. También existe una Biblia satánica, por si no. Eso sí, yo he escuchado hablar de aquello, sí. Pero pero no es lo mismo. A ver, porque también se han desarrollado, lo que sí he estado al tanto, que hay una variedad inmensa de iglesias que se apegan a distintas disciplinas o religiones, algunas de ellas que ni siquiera están en el conocimiento del común de la gente, desde extraterrestres hasta figuras en particular, y entre ellas iglesias que también adoran a personajes, comillas, oscuros. ¿Ah? Claro. Y textos relativos al tema. Eso. Mira, dentro de las religiones, una de las más curiosas que una vez leí, saliendo un poquito del tema, es el pastafarismo. ¿Ya? No sé si las has escuchado. No. Que el pastafarismo cree en el gran espagueti volador, que es como un plato de tallarín. Sí. Que es una tontera, pero se hizo porque, claro, quienes
ahí entre comillas hablando, o sea, entre paréntesis hablando de esto, para que la gente lo sepa, quien crea esta idea del pastafarismo, es porque dices, uno es libre de creer en lo que quiera, y yo quiero creer en que nos creó un plato de fideos que viene del espacio exterior. ¿Por qué? Porque la libertad te lo permite, o sea, puedes crear eso y tener esas creencias. Obviamente es en tono de broma, no es algo serio, pero si nos vamos a un lado más serio, está la iglesia maradoniana también, Ya. que también creada como eso, ¿verdad? Adoran a Maradona como el dios, lo más alto, pero también hecho como una forma no seria, sino que parece que se fue creando de a poco, de repente fue agarrando más ribetes y la iglesia maradoniana y todo eso. Ya existen diferentes formas de adoración y creencias. También la cienciología es considerada una religión, sin embargo la cienciología no adora a un dios en particular, no tiene un ser superior en el cual ellos creen, que las religiones en sí tienen un ser superior en el cual creen como su creador. Sin embargo la cienciología no, cree que el hombre es el único responsable de todas sus acciones y es el Ujú. único que puede actuar como creador, y ahí se va desligando de otras cosas, ya entre, Wow. como señalas tú, varias creencias de religiones. Sí, me acuerdo que, para cerrar este paréntesis que nos mandamos, yo estaba niño, tenía 10, 11 años, y pasamos por una casona. Estábamos paseando con mi madre y mi hermana en esa época, y estábamos por el barrio Brasil. Y doblamos por la calle, éramos escala, nunca me voy a olvidar. Y de repente había un grupo de gente afuera de una casona que estaba invitando a la gente que estaba caminando por la calle a pasar, a conocer una nueva religión. Mi madre, muy curiosa, siempre, toda la vida, le mando saludos. Y ya entremos a cachar el tema. Mi hermana debe haber tenido 15 años. Y entramos y era una religión que adoraba a lo que ellos estaban esperando los extraterrestres. Ahí lo primero que uno veía al entrar a ese salón de una casona muy antigua, típica del barrio Brasil, era una especie de platillo volador colgado del techo hecho de cartón piedra, muy bonito. Eh, Tenía un nombre, espérate, era algo terminado con azul. Pero el tema es que era todo muy, 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 muy intenso. Cuando uno de repente ve a los evangélicos que son muy intensos para sus prédicas, para sus cultos con la música y de repente que se mueven mucho, ellos lo eran más. Y años después, te estoy hablando que esto ocurrió hace 25 años, eh, lo recordamos casi como una anécdota porque de verdad nunca imaginé a esa edad tan pequeño que se adorara como religión, ¿ah? Y que tuviera fieles algo relacionado también con los extraterrestres. Y claro, y varios auditores también lo reafirman a esta hora por el WhatsApp. Uh-huh. De hecho, Obviamente para los que lo siguen no son anécdotas. Para mí me quedó como una anécdota porque vi todo eso y me impactó, muy cabro chico, pero hasta el día de hoy lo recuerdo, imagínate. claro, no hay relación con eso, claro, te genera impacto, pero sí, como hablábamos, distintas religiones, creencias existen, y de hecho se señala que en la Biblia también hay referencias a esto. Mira, como decíamos Sí, antes, en la Biblia no se habla directamente de extraterrestres, abducciones, seres mitológicos, no, sino que eh, están descritos según el lenguaje o los conocimientos que tenía la gente en la época, ya que hablan no se sabe en realidad, partiendo, qué aspecto tienen los ángeles en realidad, si tienen aspecto humano o se presentan con ese aspecto a nosotros, los simples mortales, porque son una idea abstracta, no sabemos en realidad si son personas, o sea, si claro, parecen seres humanos, cómo son. No hay una definición concreta, es una idea abstracta, nosotros no podemos acceder a ese conocimiento. Así como también se dice que jamás podríamos ver a Dios porque no comprenderíamos cómo es Dios, porque para nosotros lo igualamos a nosotros, a una figura humana. Ya, la imagen típica, una barba larga, una bata blanca, etcétera, esa es la imagen que nos hacemos, pero en realidad no sabemos cómo se ve o cómo debiese ser, o siquiera si tiene un aspecto que sea reconocible para nosotros, porque no lo sabemos, es una simple conjetura que hacemos para que en nuestra mente, en nuestra cabeza, nosotros podemos decir, sí, la figura de Dios es tal, y los ángeles son tal, pero oye hay relatos Agustín, que hablan de que no Y, son así. y respecto a eso, estos evangelios apócrifos podrían quizás ayudar también a cambiar la imagen, que también ha sido un tema cuyo quizás estandarte, lo más conocido que sabemos, es que, por ejemplo, la imagen de Jesús también podría cambiar eventualmente y no ser la que conocemos comúnmente, la imagen de un tipo delgado, un poco con el pelo claro, que es la que, por ejemplo, vimos en el Estadio Nacional cuando vino el Papa Juan Pablo II, que es la más común que hay. Exacto. Sí, pues puede variar, de hecho varían ciertas cosas en ciertos aspectos que se le da. Yo creo que la próxima semana vamos a hablar,
hablar de eso, de lo que dice la historia versus lo que presenta la Biblia, que en realidad dice que Jesús en realidad no es como lo hemos visto durante tanto tiempo en los cuadros, sino que tendría un aspecto mucho más común y muy parecido a la gente que habitaba en la época en esas tierras, porque Jesús en las imágenes que se muestran es muy distinto, muy diferente a cualquier otra persona que exista ahí, ya por el tema del tono de cabello, el tono de piel, es muy distinto, ya, pero al ser hijo de Dios, claro, tiene que verse divino, tiene que ser hermoso, tiene que distinguirse entre los hombres porque es el hijo de Dios. Claro. Pero hay también ahí una diferenciación porque también la historia señala que puede que sí haya existido una persona con ese nombre, con esas características en ese tiempo, pero alguien se encargó de dotarlo de características sobrehumanas, divinas, y señalarlo como el Hijo de Dios. Ya, pero eso es para otro debate más amplio. Y sí, Sí, los ¿no? evangelios apócrifos hablan de otras cosas también relacionadas con la vida de Jesús, como que tuvo más hermanos, como que se casó, que tuvo hijos, descendencia, etcétera. Oye, espérame un poquito. Aquí hay otro auditor que nos escribe que, a ver, por acá dice, alguna vez escuché sobre un testamento, quizás también un apócrifo, que supuestamente fue escrito por María Magdalena y el cual revelaría que ella también habría sido un apóstol. De hecho, se señala que María Magdalena fue la líder de los apóstoles durante un tiempo, que ella estuvo a la cabeza, fue la cabecilla de ellos y quien estaba encargada de las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, porque al parecer, según este evangelio, habría sido ella quien Jesús le revela gran parte de sus conocimientos, de sus secretos, no sé si llamarlos así, pero ella habría sido la encargada de seguir después evangelizando, llevando la palabra de Dios a distintas partes, y ella se habría hecho cargo de los discípulos de Jesucristo. Ella habría estado a cargo de todo esto durante un tiempo. Y Wow. claro, ahí se les da otra figura. Y otra connotación también, porque Claro. por la historia que todos conocemos de María Magdalena también, incluso representada hasta en obras musicales como el Jesucristo Superstar y todo ese asunto. Uy, espérame, disculpa Agustín, pero me acaba de pasar un accidente aquí doméstico. Se reventó No, el no, lápiz. no importa, no importa. Tengo la escoba en el mesón y me acabo de dar cuenta. Espérate. Chuta. Oh, ya. No, sigue tú nomás, porque voy a tener que sacar otro. Ya, oye, mientras tanto, un saludo para las personas que están interactuando ahí en Facebook. Sí, Alguien colocó ahí, no pesca las preguntas de Facebook. Sí, estamos viendo, yo estoy viendo por lo menos, yo pero se me también. pasan un poquito rápido de repente. Aquí veo que Cristian Carrillo está muy, escribe bastante acá. Esa parte de los evangelios faltantes, está el problema de la traducción. Desde la antigüedad hasta ahora se ha perdido el sentido, sí, como señalábamos antes. La traducción ya no es tan fiel al parecer de los textos antiguos a cómo está ahora. Ya ha ido cambiando, se han generado problemas, se han generado cosas nuevas en base a malas traducciones, pero esto ya diferenciando un poco de los textos apócrifos, sino que se han inventado, se han creado historias o se han mal interpretado textos que generan confusiones y generan otras cosas muy distintas, otras variantes en base a una mala traducción o una mala interpretación que se ha hecho de los textos. Ejemplo de eso es el tema de los Anunnaki. ¿Ya? Se acusa a, chuta, se me fue el nombre, a uno de los investigadores, a las personas que más han estudiado este tema de los Anunnakis, de en realidad haber hecho una mala traducción de textos sumerios antiguos y haber inventado toda esta historia de los Anunnakis, de los creadores, etcétera, porque confundió unos términos. En realidad, así como señala aquí Cristian Garrido, se pierde el tema de la traducción, de la el sentido de la interpretación. traducción, exactamente. Claro, aquí Elías Mauricio dice, cuando se hizo la reforma protestante, Lutero igual revisó estos textos y tampoco los ingresó porque no son cristianos, exacto. Se señala que son textos agnósticos que rechazan ciertas cosas de la religión cristiana, que dicen, no, tratan de hacerlo más terrenal, rechazan varias cosas, varios elementos y tratan de dar otra perspectiva, otro punto de vista respecto a los conceptos bíblicos, los acontecimientos de aquella época. Claro. Ya también hablan del libro de Enoch, que en el libro de Enoch, como también señala más abajo, se habla de distintas cosas, como de abducciones, al parecer extraterrestres, contacto con seres de otros planetas, pero que también algunas iglesias, algunas religiones aceptan, otros lo rechazan, otros lo dejan como ahí, no, el libro de Enoch sí, puede que tenga razón en algunas cosas. Se habla mucho del tema de los gigantes, que serían productos de, serían hijos de ángeles y mujeres terrenales y que sean estos gigantes. Recordemos que la Biblia hace referencia a Goliat, que sería este gigante el cual sí, pues. derrota a David. Entonces te vas dando cuenta, hay cosas ahí que si uno les pone atención, en realidad no cuadran con las cosas que nosotros en realidad históricamente conocemos. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Dale Por aquí alguien colocaba
Leo González dice: el Evangelio de Tomás tiene altas probabilidades de ser auténtico. Es un escrito que pudo haber sido compuesto en el 50 después de Cristo. Claro, contra más cerca está de este evento de la crucifixión y la muerte de Jesucristo, más auténtico puede ser. Y que quien mismo señala, Leo González, los evangelios, los 4 canónicos, que están en la Biblia cristiana, se escribieron alrededor de los años 60 o 100 después de Cristo. El Evangelio de Tomás se estima alrededor del 50 después de Cristo y solo se compone de 114 dichos y enseñanzas atribuidas a Jesús. El libro de Tomás señala varias cosas, entre ellas que en realidad todos somos hijos de Dios, no solamente Jesús, que Él es nuestro Padre, que nosotros somos todos sus hijos, sus discípulos, ¿ya? Está escrito en un periodo que se enmarca dentro de los otros evangelios, está muy cercano a ellos, por ello podría ser bastante cercano y bastante real lo que está ahí escrito, ¿ya? Saludos para todos los que están interactuando ahí. Sí, oye, yo te cito un par de mensajes más del WhatsApp antes de que nos vayamos al informador. Mira, me dicen, a ver, hola Gonzalo y Agustín, escuchando lo que comentan, hay un punto, es la apostasía que entraría en la religión después de la muerte de los apóstoles. En sí, después de la muerte del apóstol Juan. Y lo otro es la coherencia que da el Espíritu Santo, entre otras cosas. Saludos de Garo Muñoz. Muy bien. Sí. Otro. Libros apócrifos no es lo mismo que agnósticos. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí se les dota de ese sentido porque hay algunas cosas que ellos rechazan y la Biblia dice, no, o sea, la religión señala que, no, en realidad están rechazando ciertas cosas del cristianismo, van por otro lado, así que se les califica como tales, pero no son lo mismo, ¿ya? No son utilizados como sinónimos en ese caso. Entonces. Oye, Agustín, agradecerte, de verdad se nos pasó volando hasta ahora. Obviamente la próxima semana vamos a estar nuevamente contigo en este espacio de Paranormal Austral, que yo te lo dije cuando coordinamos, cuando hablamos durante el día. Yo te dije, más de alguna vez, yo creo, varias veces, yo como auditor en la casa, terminando el turno en la postproducción de la radio, pongo el trasnoche y me he quedado pegadísimo escuchándolos a ti con Mauricio durante toda la madrugada. Así que también me considero un auditor de este espacio, el cual ahora estoy compartiendo con usted, imagínate. Qué buena. Así que felicitaciones. Gracias, Gonzalo, por compartir el espacio. Y ya, pues nos estaremos escuchando la otra semana. Y me sigo haciendo promoción de mi libro, Historias Paranormales. Dale. ¿Dónde te pueden contactar, Agustín? En Facebook, Paranormal Austral, en Instagram, Paranormal Austral. Ahí me pueden mandar un mensaje, me consultan por el libro. Su valor es de 11.000, acá lo tengo. Historias recopiladas por mí, historias personales que me sucedieron a mí en Chiloé y historias que me han contado la gente de todo ámbito, fantasmas relacionados con mitos, leyendas, fenómenos poltergeist, fantasmas, apariciones y así un sinfín de otros casos que he ido documentando y que he escrito en este libro y que los cuales también voy analizando varios de ellos, ¿ya? Así que es una lectura ágil, son buenas historias por la gente. No es porque lo diga yo, sino porque hay gente que lo ha leído y me ha dicho que le ha gustado bastante el libro, que las historias son bastante interesantes y algunas que son bastante impactantes y que algunas personas también les han servido para entender ciertas cosas que a lo mejor ellos relacionan con ámbitos paranormales, pero que después de leer esto se han dicho, en realidad no era tan paranormal o no era tan terrible o en realidad era esto lo que estaba pasando, ¿ya? Porque las historias sirven de referencia para que uno entienda también qué es lo que está pasando de repente, porque escucha ruidos, porque escucha voces, porque en la noche se despierta y no se puede mover. Historias de ese tipo están ahí también contenidas y explicadas para que todos podamos entender un poco más de este fenómeno, de este mundo de lo paranormal. Bien, Agustín Oyarzún, Paranormal Austral en Facebook, en Instagram. Que estés súper bien, un abrazo gigante y muchas gracias. Igualmente, Gonzalo, nos estamos escuchando la próxima semana. Vale, un abrazo, chao. Son ya las 13 de la mañana, la invitación a que sigan con nosotros en el trasnoche de la radio, toda la madrugada en vivo. Vamos con el informador y volvemos luego, no se muevan.